estamos en el live de Facebook para las personas que nos están viendo por Facebook y pues acá también con el grupo de interés de ginecobstetricia de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias pues por asistir, por estar acá con nosotros. La charla de hoy pues va a ser sobre violencia obstétrica. Las dos expositoras son Juliana Valentina Blanco, quien es miembro del HISPOP, y Erika Paola Benítez, quien es la vicepresidente del grupo de interés en ginecobstetricia. Entonces, pues el espacio es suyo, niñas. Muchas gracias por el tiempo y de antemano sé que va a ser una muy buena presentación, entonces gracias. Dale, gracias Mari. Gracias, Entonces, Mari. dale Juli, si quieres, arranca. Listo. Entonces, vamos a empezar con un poco de historia para, digamos, contextualizarnos un poco en cómo, en la historia del parto y cómo se empezaron como a establecer estos procesos de violencia obstétrica. También vamos a hablar de definiciones y términos claves para el tema, un poco de qué podemos hacer respecto a esto, problemas actuales y algunas soluciones que planteamos. Listo, entonces empezamos con historia y para mí el paradigma más importante es de la partera al médico. Empezamos hablando de las matronas, las cuales antes del siglo XVIII habían monopolizado la asistencia obstétrica. Surgieron grandes personajes como Louise de Bourgeois en 1513, quien adquirió tanta fama que fue nombrada matrona de la corte de Enrique cuarto y asistió a María de Médicis en el parto en el que nació Luis XIII. Muy importante, ya que en esa época las mujeres, por decirlo así, tenían mucho pudor, entonces casi los hombres no tenían eh, ninguna posición en cuanto al parto de la mujer. Entonces siempre se hacía entre mujeres y entre ellas se ayudaban y digamos que los conocimientos que tenían las matronas pasaban de una a otra. Y pues de esta forma fue hasta el siglo XVIII. Ya vemos que en el siglo XVIII vienen médicos parteros, los cuales eran reclamados cuando era necesario intervenir quirúrgicamente. Entre ellos va a destacar Jean-Louis Bateluc, creador del pelvímetro, y además de otras aportaciones y maniobras que incluso se utilizan el día de hoy. Muy importante decir que en el inicio el médico todavía eh, no era el principal asistente obstétrico, ya que todavía las matronas solían tener la buena fama de que sus partos eran como que tenían resultados mejores. Digamos que a pesar de los primeros avances en este siglo, las hemorragias e infecciones puerperales en el parto hacían que la mortalidad materna fuera muy elevada, a lo que había que añadir la mortalidad durante la gestación. Entonces, en estos tiempos, las madres todavía sufrían mucho de muertes puerperales. Vale. Listo, ya empezando en el siglo XIX, vamos a ver que vamos a haber muchos avances que van a permitir que la mortalidad disminuya y ya que las mujeres prefieran un poco más al médico que a la partera. También es, digamos, en esta época es necesario mencionar a Samuel Weiss, que sentó las bases de la asepsia, las cuales pues obviamente van a ser muy importantes para que disminuyera la infección en el parto. También que por estas fechas Luis Pasteur descubrió el bacilo causante de la fiebre puerperal y poco a poco se introdujo el uso de guantes de goma, entre otros avances que mejoraron notablemente la cirugía. Entonces ya poco a poco las matronas o las parteras iban perdiendo importancia, digamos, en el aspecto del parto y las madres preferían ir a los médicos, pues cada vez eran menores las muertes. Listo. Ya hablando en el siglo XX, vamos a ver un gran avance, pues a principios del siglo pasado habían descendido a tasas increíbles. Entonces, para ese entonces, para el siglo XX, vamos a ver una mortalidad del 0,5, que es impresionante, pues a principios del siglo XIX era el 86%.
Entonces sí, fue como una disminución drástica y ya en 1937 bajó hasta el 0,1%, siendo la hemorragia la causa más frecuente. Aquí vamos a destacar a Fleming y el descubrimiento de la penicilina en la cesárea. Pues la cesárea, gracias a esto, se va a convertir en una operación de bajo riesgo, además de que pues ya no iba a ser necesario en la cesárea decidir entre madre e hijo. Listo. En la actualidad vamos a ver que pues sí vamos a tener muchos avances, los cuales va a evidenciar beneficios que van a ser indudables, que pues, se ven reflejados en una disminución de la mortalidad materno-infantil, pero que digamos que esta expansión va a implicar que de cierta manera haya un control sobre la mujer embarazada. Entonces se empieza a sistematizar mucho el parto y deja de ser una protagonista la mujer embarazada de su propio parto. Hablamos de que en la sociedad actual todo el proceso del embarazo, el parto y la lactancia se empieza a medicalizar, lo que va a conllevar a consecuencias notorias, como un mayor intervencionismo durante el proceso del parto con porcentajes elevados de cesáreas. Digamos que la OMS indica que no existe justificación para que las cesáreas superen del 10 al 15%, sin importar la región geográfica. Y digamos, para hacer una comparación y digamos, demostrar un poco este intervencionismo, en Colombia supera el 40% la cantidad de nacimientos por cesárea. Entonces, sí vemos que se aumentan como estos procesos que no son necesarios el 100% de las veces y que pueden despersonalizar o incluso pueden disminuir la individualización de la paciente. Listo, entonces pues ya para continuar con un poco más de lo que son definiciones y pues digamos que con lo que nosotros podríamos llegar a ver en nuestra práctica clínica o vamos a entrar ya con lo que es la violencia obstétrica como tal. Entonces pues esta es la definición de México en 2014. La primera vez que se utiliza el término violencia obstétrica va a ser en Venezuela, donde se adapta una ley que ya ahorita más adelante pues la vamos a revisar un poquito. Después de esto, pues así de países latinoamericanos, se va a unir Argentina y pues por último México, que son los tres países pues que han adaptado como estas leyes de violencia obstétrica, y ellos van a definir la violencia obstétrica como la negligencia en la atención médica y pues la van a expresar de diferentes formas. Entonces, ¿cómo vamos a verlo? Un trato deshumanizado que se va a ver en acciones como el abuso de la medicalización. Entonces, pues, oxitocina para todo el mundo, que es el ejemplo más claro que yo siento que, pues, si ya hemos tenido la oportunidad de rotar o pasar por octavo semestre, pues vemos que generalmente se pone oxitocina a todas las mujeres. La patologización de los procesos naturales, es decir, convertir el parto, el proceso de parto y el embarazo en un proceso patológico cuando sabemos que realmente es algo completamente fisiológico, llegando incluso a tratarlos como si fueran emergencias obstétricas. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces pues las pacientes se complican y ellas no están complicadas y terminan en cesáreas que pues realmente no las necesitan. Y eso, por ejemplo, nos explica lo que ahorita nos decía Juliana, que nosotros aquí en Colombia tenemos una tasa de cesáreas bastante alta. Dependiendo de la región donde miremos, el promedio va a ser más del 30%, pero como nos dijo Juli, en algunas regiones, como por ejemplo en Chocó, vamos a tener porcentajes de hasta el 48%. Entonces, imagínense casi la mitad de las mujeres que están embarazadas para cesárea. Bueno, el uso de métodos anticonceptivos o de la esterilización sin el consentimiento voluntario de la madre. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente, y a nosotros la resolución 3280 nos dice que las mujeres cuando llegan a una institución para que se les atienda su parto deberían salir con un método de planificación ya instaurado o definido, más sin embargo, pues obviamente ellas deben hacer parte de la elección de este método anticonceptivo. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, hay en algunas regiones, sobre todo en zonas rurales, lejanas, pues se ve que muchas veces se practica la esterilización a las mujeres y ellas ni siquiera se enteran.
para continuar, pues obstaculizar sin causa médica justificable el apego precoz del recién nacido con su madre, es decir, no permitir que haya contacto piel a piel apenas nace el bebé, que la mamá tenga la oportunidad, por ejemplo, de apenas nace el bebé abrazarlo, lactarlo, tocarlo. Muchas veces, pues el bebé tiene adaptación espontánea y aún así se lo llevan corriendo para la sala de neonatología y la mamá como que no sabe qué pasó con su bebé, si está bien o no. Y pues vamos a ver otra definición que nos da el Grupo Médico de Derecho a Decidir, que es un grupo colombiano, que es un grupo de médicos colombianos que lo que ellos han buscado y su propósito es velar porque se cumplen y se respeten los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Entonces, ellos nos dan una definición muy similar a lo que estábamos hablando anteriormente, pero un poco más abreviada. Entonces, ellos dicen que la violencia obstétrica va a ser la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal de salud. Y pues, esta apropiación, ¿en qué la vamos a ver como... ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que la mujer va a perder su autonomía y su capacidad de decidir libremente. ¿Por qué? Porque ella no está siendo informada de lo que se le está haciendo y mucho menos se le está pidiendo su consentimiento. Entonces, pues entra la mujer en este momento en un rol pasivo durante un proceso en el cual ella debería ser la protagonista, como lo es su momento de parto, su trabajo de parto. Entonces, esta pues es la ley de Venezuela, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así se llama la ley en Venezuela, se instauró en 2007. Nos da casi que la misma definición que ya hemos mencionado previamente, pero lo que me llama la atención es que en el artículo 35, si no estoy mal, en uno de sus literales, ellos nos muestran que hay sanciones médicas, sanciones para el personal que incurren en alguna de las siguientes. Entonces vamos a ver que va un poquito con lo que nos dice la definición. Entonces, no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obstaculizar el apego precoz del recién nacido y de su madre, practicar cesáreas a quienes realmente no lo necesitan, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante técnicas de aceleración, como por ejemplo oxitocina, amniotomía, entre otras, y esta que siento que es como algo que pues se ve casi que en todas las instituciones acá y es obligar a la mujer a parir en una posición supina con las piernas levantadas, que pues es la clásica posición de litotomía que nosotros conocemos. Entonces veamos que algo tan sencillo como no permitirle a la mujer adaptar la posición en la que ella se sienta más cómoda, pues hace parte de un abuso hacia sus decisiones y en otras partes, por ejemplo en Venezuela, estos actos tendrían una sanción. Entonces, pues en cuanto a la violencia obstétrica, vamos a ver que tenemos dos categorías principales. Vamos a tener una que van a ser más que todo acciones, que van a ser los actos médicos no consentidos y el trato deshumanizante. Dentro de los actos médicos no consentidos, pues más adelante vamos a ahondar en ellos, pero pues vamos a encontrar sobre todo la inducción con oxitocina sin informarle a la mujer, realizar enemas o rasurado, que eso pues realmente ya no se realiza tanto, pero antes sí era una práctica muy frecuente. Todas las mujeres que ya estaban en fase expulsiva se les hacían enemas rectales y se rasuraba porque se creía que si se les hacía una episiotomía iban a tener mayor tasa de complicaciones, de infección. Ya se ha visto que no es así, que realmente no es necesario hacerlo. La realización de múltiples tactos vaginales, que esto es algo pues muy frecuente y por diferentes examinadores, y la episiotomía que va pues de la mano con el rasurado. Esto es algo que antes se realizaba de rutina, se le realizaba a todo el mundo, e inclusive pues realizando la charla tuve la oportunidad de leer diferentes testimonios que se han publicado en varias publicaciones y muchas mujeres, pues años atrás, mencionaban que eso era algo de rutina y que inclusive desde el curso psicoprofiláctico las empezaban a preparar a ellas para hacerlas pensar que una episiotomía era algo normal, necesario e inclusive obligatorio. Con esto pues no quiero obviamente satanizar la episiotomía. Evidentemente hay casos en los que uno tiene que hacerla y le va muchísimo mejor a la mujer realizándola para evitar un desgarro grado 3 o grado 4 que más adelante para ella va a ser súper problemático. Más sin embargo, pues tener en cuenta que no debe ser una práctica de rutina. La maniobra de Christeller, lo mismo, que pues va a ser ejercer presión sobre el fondo uterino para hacer que el bebé salga más rápido. Esto pues no, como que lo llaman darle un empujoncito a las contracciones de la mujer,
cáncer, pero pues se ha visto que se asocia también con más complicaciones. Por ejemplo, esto nos da un riesgo mayor de ruptura cervical o de una hemorragia posterior, y pues las cesáreas sin indicación. Vamos a ver, esto es de el artículo colombiano, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, y ellos lo que nos dicen es que se dieron cuenta que en los hospitales públicos y privados hay una prevalencia del 79 hasta el 95% de mujeres violentadas, por así decirlo, durante su trabajo de parto. Lo principal que se va a ver pues son los procedimientos no consentidos, dentro de ellos la inducción con oxitocina superando el 90% de los casos, y los múltiples tactos por diferentes examinadores, como el segundo evento más frecuente. Y por último, algo que se dieron cuenta es que enfermería pues toma también un rol como importante en esta parte de perpetuar la violencia obstétrica o estos tratos o estas acciones. Entonces, pues, ¿qué va a pasar cuando nosotros cometemos estas acciones? Pues la mujer va a perder el poder y la autoridad sobre su cuerpo porque ella no sabe lo que le están realizando. Inclusive muchos de los relatos que yo leía decían que ellas empezaron a pujar y de la nada se despertaron y ya habían tenido su hijo y solamente sentían que les estaban cosiendo. Entonces, como que, pues imagínense llegar a ese punto y no saber qué pasó con su bebé, cómo está, parece bastante importante. Hablan que la atención del parto se ha convertido o se ha como guiado por un modelo industrializado tecnocrático. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el modelo industrial lo que nos dice es que nosotros lo que nos importa es la producción. Entonces lo que se está viendo ahora pues en los hospitales es que lo que importa es que haya la menor estancia y los menores gastos para la institución, y por eso es que esto favorece como que se perpetúen algunas conductas que no deberían realizarse para disminuir la estancia hospitalaria, para que no haya menor gasto de recursos, y pues esto lo que hace es vulnerar como la individualidad de cada paciente. La patologización de los procesos fisiológicos, que ya la mencionamos, y pues se tiene como dos grandes componentes, que va a ser lo primero, la relación de la mujer con el sistema patriarcal, que pues en general nosotros vivimos todavía en un sistema donde la mujer está como en un escalón inferior, por así decirlo, y ella tiene que cumplir unos estándares. Entonces hay unos estándares o una idealización de lo que debería ser el comportamiento de la mujer durante un parto. Entonces, que puje bien, que no se queje de dolor, que no grite, que no llore, entre otras cosas, y obviamente la subordinación en un medio altamente jerarquizado, en lo cual hacemos referencia pues a lo que es el ambiente hospitalario o el sistema de salud, que pues nosotros como estudiantes de medicina sabemos que en medicina sí se nota bastante lo que son las jerarquías. Entonces eso también favorece que haya perpetuación de estas conductas. Existen diferentes tipos de violencia obstétrica, y pues hacemos bastante énfasis en esto porque muchos de los casos y muchos de los relatos y el gran problema de la violencia obstétrica es que esta se vuelve invisible, y se vuelve invisible empezando por las mismas mujeres, porque ellas muchas veces no son conscientes que fueron, pues que sufrieron violencia obstétrica durante su trabajo de parto, porque no reconocen las conductas. Entonces, pues diferentes tipos. La primera va a ser la simbólica, donde por ejemplo, pues vemos que, bueno, se les va a leer literal, dice naturalización de la relación de subordinación y dependencia de las mujeres dentro del sistema de atención de salud. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la mujer tiene que hacer caso a lo que le dicen y depende de la persona que la está tratando, porque es que ellos son los que saben más. Y muchas veces, pues, lo que hace la mujer es que justifica, inclusive acepta los malos tratos que ella recibe. Entonces dice, no, sí, yo la verdad me merecía que me gritaran porque es que yo estaba haciendo mucho escándalo y yo estaba muy cansona. Eso es, por ejemplo, un ejemplo clásico de esta violencia simbólica. La violencia institucional va muy de la mano con lo que les decía, se protocoliza la atención de gestantes dentro de las instituciones hospitalarias. Entonces a todas les vamos a hacer lo mismo y tenemos que seguir estos protocolos porque si no hay problemas y se dañan las estadísticas. Y esto es la conversión simbólica de las gestantes en pacientes. Quiere decir que, por ejemplo, cuando una mujer llega a una sala de partos, a todas les ponen la misma ropa, la misma bata, las mismas polainas, el mismo gorro, y a todas les dicen mamá y gordita. Entonces, esto pues lo que hace es que me vuelve, ya no es una persona individual,
viviendo su trabajo de parto, sino que es un colectivo en el cual yo puedo hacer lo mismo y regirme como bajo las mismas normas. La física pues se refiere más que todo a los procedimientos. Aquí también se involucra lo que es la imposición de posturas, la posición de litotomía que mencionábamos ahorita, y pues lo que más se ve acá es que la paciente debe colaborar y soportar. Entonces, si le están haciendo un tacto vaginal y le duele mucho, pues ella tiene que colaborar quedándose quieta, porque si no, pues es una paciente difícil. Y ya de ahí en adelante se justifica que el trato con ella sea diferente. Y la psicológica, pues va a ser el trato deshumanizado. Entonces, pues lo que ella piense no importa porque no sabe o porque no está pensando bien porque tiene las hormonas alborotadas y pues no se van a resolver las dudas e inquietudes que ella tenga. Van a haber diferentes modalidades. Esto es de la página del Instituto de Bienestar Familiar, pues de acá de Colombia. Y lo que ellos nos muestran, pues son que se puede vivir la violencia obstétrica en diferentes momentos, inclusive desde los controles prenatales. Entonces acá dice desarrollo de controles rápidos, poco humanizados. Es decir, que desde el comienzo a la mamá no se le da, a la mujer no se le da información sobre los cambios que va a atravesar su cuerpo, sobre lo que puede ser normal y no, sobre lo que se puede esperar y no, sino que únicamente se sienta una persona a llenar datos, a llenarle ahí el CLAP y ya, que se acabe rapidito la consulta. La oposición al ingreso de un acompañante al trabajo de parto, esto es bastante frecuente, que no se les permita tener a una persona que las acompañe mientras ellas están en su trabajo de parto, sino que se dejan ellas solas en una camilla. Obviamente, pues a menos que sea algo complicado que pues nosotros sepamos que la paciente tiene que estar en un entorno diferente, pues sería como el único pero que tendríamos, pero el resto ellas tienen todo el derecho a estar acompañadas. La omisión por parte del personal de salud en el consentimiento informado, entonces pues lo que mencionábamos, como que muchas veces no se les pregunta, no se les informa, no se tiene en cuenta lo que ellas quieren o no. El maltrato verbal o psicológico hacia las manifestaciones de dolor. Entonces, pues aquí vemos las expresiones insensibles, que va a ser como no haga escándalo, no se afloja, aguántese, u otras frases que generan sentimientos de culpa. Entonces, como usted no ayuda, si su bebé no nace es porque usted no está pujando, y pues eso lo que hace es que pues va cargando emocionalmente a la mujer. Los reproches, críticas y comentarios inapropiados. Entonces, esto lo que mencionan es que se ve más que todo en población joven, en adolescentes, donde las tratan de irresponsables, donde les dicen que les va a ir muy mal en la vida, donde les dicen que tienen que recapacitar sobre lo que están haciendo, pues sin conocer realmente el contexto de la paciente y sin ser las personas indicadas para hacer ese tipo de comentarios. Y la violación de la privacidad, que pues es, por ejemplo, las rondas médicas es muy frecuente que se pase y se cuente la historia de todos, sabiendo que al lado hay una compañera escuchando todo lo que estamos diciendo de la paciente, o que se haga un tacto vaginal y estén 10 personas ahí enfrente mirando y preguntando cómo va. Los partos inducidos y las cesáreas innecesarias, pues esto habla por sí solo, la necesidad de estar llevando a las pacientes a cesárea, 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 cesárea para, digamos, desocupar esas camas o para que todo sea más rápido. Y la desatención y el abandono. Entonces, por ejemplo, vemos que es muy frecuente que muchas veces las mujeres quedan en la camilla y nadie más va a verlas, sino hasta las 2 horas que tienen que volver a hacerle la nota y verle los signos vitales cómo están. Entonces, pero pues nadie se está preocupando de si están bien, de si les duele la cabeza, de si necesitan algo. Algo que me pareció importante pues traer a colación es que la violencia obstétrica no se ve únicamente en lo que es el trabajo de parto, sino que también se ve en lo que es el aborto. Así sea un aborto, pues es una mujer que está o estuvo embarazada. Entonces, aquí lo principal que vamos a ver es el cuidado no confidente. Entonces, lo que mencionamos, como que se refieren a la paciente como la del aborto en frente de todas las demás, se está violando completamente el derecho a la confidencialidad de esa persona. La discriminación, que se van a demorar más en atenderla, que no le van a dar información, que la van a tratar mal simplemente porque decidió interrumpir voluntariamente su embarazo. El cuidado subóptimo, entonces aquí hablan bastante como de no ofrecer la mejor tecnología disponible,
del artículo donde lo leí dicen, dan un ejemplo muy puntual y es llevar a las mujeres al legrado con cureta cuando pues ya se sabe que el legrado por aspiración es mucho mejor. Sin embargo, pues adaptándonos un poquito aquí a lo que es Colombia, en muchos sitios todavía lo único que hay disponible es la cureta, entonces pues no ser como tan puntuales con ese ejemplo, sino más bien teniendo en cuenta el entorno. El abuso físico, nuevamente someterlas a procesos, a exámenes innecesarios, y el abuso psicológico. Entonces ahí lo que mencionan es, por ejemplo, pues primero tratarlas mal, tratarlas de ser como que se sientan culpables por haber decidido abortar. Algo que mencionan bastante y me parece como, pues me pareció fuerte, es que las penalizan, haciéndolas al lado de mujeres que están en trabajo de parto o que están en alojamiento con sus recién nacidos, que pues esto es un choque bastante fuerte para las mujeres cuando atraviesan por este proceso. Y los mecanismos que vamos a ver acá pues van a ser principalmente tres: los institucionales, comunitarios e individuales. Entonces pues dentro de los institucionales vamos a encontrar más que todo la formación en el personal de salud. Entonces primero pues que se enseña un sistema patriarcal donde yo soy el que manda y la paciente pues tiene que obedecerme y ya. Y lo segundo, que muchas veces no se conocen como las vías de atención, los protocolos, y no se le puede dar a la mujer como el seguimiento adecuado que ella necesita. ¿Esto en qué se ve reflejado? En que la mujer va a llegar mucho más tarde. Por ejemplo, si su consulta inicial fue a las 9 semanas de gestación, ella fácilmente puede estar llegando a que le hagan la interrupción voluntaria de su embarazo a la semana 28, que eso va a tener implicaciones completamente diferentes, un embarazo a las 9 semanas que a las 28 semanas. Los mecanismos comunitarios, sobre todo lo que son como... ¿cómo les digo yo? Como instituciones, por ejemplo, que de por sí, por su pensamiento, o sí, por su pensamiento, ellos ya dicen que pues hacen objeción de conciencia, más sin embargo, pues a pesar que ellos hagan objeción de conciencia, sabemos que tienen la obligación de remitir a la paciente o de guiarla a donde más ella puede ir y puede obtener la atención que necesita. Y los mecanismos individuales pues hacen referencia a, más que todo, a las creencias individuales de cada persona, va muy de mano también con lo que es la objeción de conciencia. ¿Qué podemos hacer? Ya para ir terminando esta parte, entonces pues lo que nos dice la OMS y pues se adapta al Ministerio de Salud es que tenemos que hacer del parto una experiencia positiva. Entonces esa es como la manera de pasarnos de lo que es la violencia obstétrica y dejar atrás esas prácticas para hacer que sea una experiencia positiva el parto. Entonces, ellos nos dicen que nosotros deberíamos hacer del parto y deberíamos tener una atención respetuosa, establecer canales de comunicación efectivas y brindar un acompañamiento durante el parto. Recordemos que muchas veces, pues, para uno estar en el entorno hospitalario ya es como su día a día y ya es súper normal, una embarazada más, pero para ellas es un entorno diferente, es el nacimiento de su hijo y debería ser un momento especial dentro de lo posible. Entonces, estas son algunas recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud. Sin embargo, hay bastantes. Hay un artículo completo de la FIGO donde nos habla del parto respetado y qué más deberíamos hacer. Hay una guía de la OMS donde nos dice cómo debemos manejar el parto y nos da 56 recomendaciones para tratar, pues para brindar un manejo adecuado a este proceso, pero pues yo les traigo como las más relevantes que están aquí por el Ministerio de Salud y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, pues lo primero, lo que hablábamos, el respeto y la manera individual. Y esto va muy de la mano con los costumbres, valores y creencias de cada mujer. Recordemos que no todas tienen las mismas creencias, no todas tienen los mismos gustos y no todas van a estar cómodas con las mismas cosas. Entonces, siempre tener en cuenta las particularidades de nuestra paciente. Recibir asistencia psicológica si lo requiere, ser informada sobre la evolución de su parto y el estado de su hijo. Entonces decirle, su hijo está bien, su hijo no está bien, encontramos esto, encontramos lo otro. Decirle, en la OMS incluso nos dicen que uno debería explicarles cuándo empieza
la fase activa del trabajo de parto, explicarles que puede ser de 10 a 12 horas, que ese tiempo puede variar dependiendo de pues diferentes factores. Uno debería enseñarle esas cosas a sus pacientes para que ellas no se desesperen, porque por ejemplo ya cuando llevan ahí 6 horas y no avanzan y no avanzan, ellas tienden a desesperarse, pero porque no saben que eso puede ser algo esperable. A estar acompañada siempre por un familiar o una persona de su confianza, lo que mencionábamos es algo muy importante para ellas, es un momento muy importante de su vida y no deberían estar solas. eh, a tener al lado a su hijo o hija durante la estancia, durante la permanencia en el establecimiento, entonces el alojamiento conjunto, siempre y cuando pues se permita por las condiciones de salud del madre y pues del recién nacido, que ninguno de los dos tenga que estar en UCI o que tenga alguna condición especial, ser informada sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. Esto es muy importante porque vemos que muchas veces las mujeres no tienen ni idea de cómo debe ser la lactancia y pues realmente no tienen por qué saberlo. Es, digamos que sí es una responsabilidad que recae sobre nosotros darles esa información y acompañarlas durante ese proceso. Recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí mismo y de su niño, entonces decir qué es normal y qué no es normal, y lo que mencionábamos de los métodos anticonceptivos. Entonces ya pues por último, esta frase que les dejo, que dice el rol del obstetra, más sin embargo pues sabemos que el obstetra no es el único que atiende partos, en un contexto rural o en alguna parte va a ser un médico general, alguno de nosotros, entonces dijémoslo como el rol del médico es fundamental, siendo el facilitador del cumplimiento de los derechos de la mujer durante su trabajo de parto. Y la OMS considera que esta profesión salva vidas tanto de las mujeres como de los recién nacidos. Entonces, pues yo creo que teniendo en cuenta esta frase como en nuestras cabezas, pues vamos a ser como un poquito más empáticos cuando nos encontremos en esa situación, porque vamos a estar salvando vidas literalmente y pues digamos que de pequeñas cosas está pasar de una experiencia muy negativa a una muy buena experiencia. Listo. Entonces, para entrar un poquito como en el marco normativo, em, con respecto a los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, diversas organizaciones de salud de orden internacional han desarrollado agendas específicamente orientadas hacia su defensa. Digamos que aquí vamos a hablar un poquito como desde los inicios, para ver cómo va evolucionando este marco normativo que nos va a llevar al día de hoy a estar hablando de la violencia obstétrica y leyes sobre la violencia obstétrica. Dale. Erika, pues, pues, gracias. Perdón, es que no me cambiaba. Listo. Entonces empezamos por la OMS en 1996, cuando reconoció que la prevención de la violencia, incluida la violencia contra las mujeres, era una prioridad de salud pública que requería acciones urgentes. Entonces de ahí vamos a tener como nuestro primer granito de arena para ir desarrollando esta política que va a ser internacional. La Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, en 1997 hizo una declaración sobre la violencia contra las mujeres, destacando el papel que esta organización y sus afiliados tienen en el manejo en este problema. Ya más adelante, en el 2002, la OMS realizó el primer reporte mundial sobre violencia y salud que incluyó un capítulo dedicado a la violencia intrafamiliar y sexual. Y en el 2019, otra vez, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en su reporte de asuntos éticos en obstetricia y ginecología, incluyó recomendaciones promoviendo el cuidado respetuoso durante el parto y revisó varios principios éticos relevantes como el consentimiento informado, la confidencialidad, la privacidad y la relación médico-paciente. Entonces allí vemos como en el 2009 vamos a tener como los pilares de lo que va a ser nuestras leyes para promover un parto digno y pues evitar la violencia obstétrica. Antes, pues digamos que se hablaba más sobre la violencia hacia la mujer como en general, pero poco a poco se empezó como a hablar específicamente de la violencia obstétrica, lo cual pues es un gran avance y es bastante importante.
Listo. Entonces, hablando de otras normativas internacionales, vamos a ver que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, fue adoptada por Colombia a través de la Ley 051 de 1981. Los estados que hacen parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, quedan en el acuerdo de seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. En 1995 vemos la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, con el objetivo de acelerar la aplicación de las estrategias de Nairobi orientada en el futuro para progreso de la mujer y eliminar todos los obstáculos que impiden la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada. La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Allí vamos a hablar sobre los tipos de violencia contra la mujer, los derechos de esta, y pide que los países se comprometan a promover y fortalecer las leyes y eliminar la violencia contra la mujer. Y una también súper importante es Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adoptada por Colombia a través de la Ley 248 de 1995, que va a proponer por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de violencia, contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Entonces vemos que están todas estas normas internacionales que pues sí, o sea, son muy viejas y tal vez no hablan específicamente de violencia obstétrica, pero que han sido pilares muy importantes para llegar al día de hoy, en el que internacionalmente sí se reconoce la violencia obstétrica, se han reconocido los tipos de violencia, y digamos que se están haciendo esfuerzos internacionales para prevenirla. Dale. Entonces, ya el día de hoy, las últimas o las más actualizadas internacionalmente son de la Organización Mundial de la Salud. El 2013 hace una declaración específicamente sobre prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud. En esta promueven que los países empiecen a crear leyes en prevención para pues evitar la falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en centros de salud. Y en las Naciones Unidas en el 2019 hablan de un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en atención al parto y la violencia obstétrica. Allí hablan de leyes que se han creado, como las que nos hablaba de Erika, por ejemplo la de Venezuela, las cuales demuestran y hacen un esfuerzo por prevenir la violencia obstétrica y por promover un parto digno. También digamos que en esta asamblea se generan varios casos en donde a varios países se les pide que como que eviten la discriminación en cuanto al parto y a la decisión de cada mujer con su parto, y pues hacer como un esfuerzo más grande para que las mujeres no tengan em, partos inseguros. Dale. Listo. Entonces, ya hablando de la normativa nacional, hablamos de que en Colombia existe desde 2018, desde el 2008, la ley 1257, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de normas de violencia y discriminación contra las mujeres. Tenemos que tener en cuenta que en esta ley en específico no se habla sobre la violencia obstétrica, sin embargo, sí se caracterizan tipos de violencia obstétrica que son parecidos a los que se hablan en la ley sobre violencia obstétrica en Venezuela, pero no se habla específicamente sobre ella. Y pues el Plan Nacional de Salud Pública del 2012 al 2021, donde se promueve igualmente la política nacional de humanización de los servicios de la salud, la cual implica incorporar los enfoques de derecho, de género y diferencial y estrategias dirigidas para fortalecer el acompañamiento de una pareja o un integrante de su red social de apoyo durante el proceso de gestación, parto o puerperio. Entonces, digamos que también en Colombia se han puesto, digamos, diferentes granitos de arena para crear
o para disminuir la discriminación contra las mujeres y las formas de violencia. Em, Sin embargo, todavía no tenemos una ley en específico, por lo cual, si quieres darle siguiente, vamos a ver que tenemos varios proyectos de ley. Cuando revisé teníamos 4 proyectos de ley que están encaminados al parto digno y pues a la prevención de la violencia obstétrica. Este es uno de los más importantes, que es el 063 del 2017, que ya ha pasado por pues, el primer debate en la Cámara y ya está en el segundo debate. Su objetivo principal es garantizar los derechos de madres a vivir el trabajo de parto y posparto con libertad de decisión, conciencia y respeto, así como los derechos de los recién nacidos. Digamos que esta ley especialmente regirá pues, en nuestro sistema de salud y digamos que este se presenta como una iniciativa para que sea una herramienta judicial y legal que facilite una adecuada atención en salud y un acompañamiento psicosocial para las mujeres gestantes hasta el periodo de posparto. Digamos que está bastante encaminada a que pues apoye al Plan Decenal de Salud y que desde esta perspectiva los derechos sexuales y reproductivos sean derechos humanos, especialmente pues los derechos que involucran el parto digno. Entonces, lo que les decía, armoniza bastante con el plan decenal, especialmente con la Política Nacional de la Humanización de los Servicios de Salud. Entonces, estamos esperando obviamente el segundo debate y pues ojalá pues sea aprobada. Si quieres, darle siguiente. Como les decía, hay más de un proyecto de ley. También está el proyecto de ley 147 del 2017, por el cual se protege la maternidad y se dictan medidas para garantizar un parto digno. Digamos que en este también se busca un poco un camino legal como para que las mujeres puedan denunciar cuando ven violencia obstétrica. Y tiene pues, como objetivo identificar y prevenir conductas que atenten contra los derechos de la mujer, impulsando la eliminación de todas las formas de violencia de género como garantías de trato digno y humanización del proceso y decisión reproductiva del embarazo, preparto, parto y puerperio, así como la salud ginecológica y sexual. Sin embargo, este ha sido, pues, digamos, bastante polémico, o lo fue, pues, en el momento en que pasó por el primer debate, pues el Colegio Médico Colombiano y la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia hablaba de que este proyecto como tal hablaba mucho de que el médico era un victimario, entonces se trataba mucho al médico como un criminal y además se desconocía por completo la autonomía médica, entonces disminuía la autonomía médica pues de la persona que estuviera atendiendo a, a la madre gestante. Por lo tanto, ellos consideraban que no era como muy fructífero y que les hubiese gustado mucho de que la ponente hablará con ellos para generar como un acuerdo. Además decían que, digamos que la federación sí ha tenido bastantes esfuerzos por disminuir la violencia obstétrica y pues por prevenirla. Y digamos que en este documento lo que hacían era obviar esos esfuerzos o decir que no se hacían. Entonces fue bastante polémica por esta razón. Sin embargo, pues también está como ahí en proyecto de ley y pues está esperando como los siguientes pasos. El siguiente. Bueno, entonces hablando ya de problemas actuales, aunque Erika pues obviamente nos habló un poquito, vamos a hablar de que quedémonos con la idea de que hay varios estudios que afirman que la violencia obstétrica se ejerce muy frecuentemente. Sin embargo, pues existen dificultades reales para que las mujeres los denuncien. Digamos que por eso el objetivo, más que nada, de esos dos proyectos de ley era pues facilitar que las mujeres denuncien estas violencias obstétricas. Dale, siguiente. Entonces, digamos que para resumir, digamos que identifique 4 como generales, que obviamente estos desprenden muchas situaciones o muchos actos y también pues pueden promoverlos.
está el desconocimiento de los derechos durante la atención del embarazo, el parto, el posparto o el posaborto. Esto es de parte de la mujer, porque pues suele pasar mucho pues que no conocen sus derechos y al no conocerlos no suelen reclamar como que se les trate de una forma digna. También está el hecho de que la atención en salud se ve afectada por las carencias del sistema sanitario y la centralidad de este en la productividad. Es muy importante reconocer que el sistema de salud sí está centrado en la productividad y muchas veces esto afecta y puede incluso encaminar a los médicos o pues al personal de salud a cometer muchas situaciones que pueden ser catalogadas como violencia obstétrica. También la violencia obstétrica está muy naturalizada entre las mujeres que la viven y la problemática no es difundida de una forma sostenida, por lo cual muchas madres creen que, como lo decía Erika, hay cosas como que la enfermera la regañe o les diga como, no, cállate que vas a asustar a las otras madres, que sí pasó mucho y pues también leí muchas historias al respecto, crean que eso está bien o que, digamos, no pueden, no, o sea, es una conducta que es normal. Y también, por último, el paradigma médico jerarquizado, donde se presentan unas relaciones asimétricas, especialmente entre los profesionales de salud y las pacientes, lo cual pues obviamente deja a la paciente en una posición mucho más, eh, digamos, por decirlo así, vulnerable. Dale. Entonces, digamos algunas soluciones. En la lectura que leí un poco, decía que se destacaba la importancia de trabajar con el personal médico, bien sea gestando cambios estructurales en su educación para generar un hábitus menos autoritario, fortaleciendo su formación ética o promoviendo una atención humanizada a partir de sus propias necesidades y circunstancias. Entonces, digamos que allí se enfocaban mucho en el, el cambio estructural de la forma de pronto en cómo nosotros nos educamos, que nosotros tal vez, si lo comparamos con la educación de nuestros profesores o de doctores em, que pues ya llevan mucho tiempo en el campo, podemos ver que sí se ha hecho en verdad como un esfuerzo de que tengamos más formación ética y que estos espacios, por ejemplo, el que estamos teniendo hoy en día, sean más comunes. Dale, siguiente. Listo. Entonces también es muy importante la educación a las madres. Muy importante también una apropiación por parte de ellas de su capacidad reproductiva, garantizando condiciones que les permitan escogerla y vivenciarla libremente. ¿Y cómo hacemos esto? Pues es muy importante por esto la difusión del tema, espacios de educación y comunicación del tema son necesarios desde el personal de salud como desde otros medios para hacer un tema más visible, lo que les digo. Cosas como la que estamos haciendo justo ahora son muy importantes, no solo pues para los médicos, sino también para las pacientes que tengan este tipo de espacios en donde puedan aprender, reconocer, entender cuáles son sus derechos y también cuáles son sus opciones para un parto. Y pues de esta forma y de una forma más informada puedan escoger cómo quieren su parto. Listo. Y pues ya por último, vamos a hablar del equipo de salud. Eh, en este es muy importante suscitar reflexión y sensibilización en los agentes de salud para poder cambiar aquellas prácticas que violan los derechos de las mujeres. También es necesario analizar las condiciones, los horarios de trabajo, las recargas laborales de los profesionales de la salud, cuyo trabajo requiere de paciencia, descanso, tranquilidad y una alta responsabilidad. Sabemos que pues, todos los médicos que atienden un parto es una responsabilidad y pues los médicos en general es una responsabilidad muy grande. Y siendo como lo es, digamos, el sistema de salud, muchas veces hay, hay médicos que están muy recargados y cuando están muy recargados o muy cansados, no han tenido tiempo de descanso y además el sistema de salud les está pidiendo que tengan como em, resultados, es muy posible y es mucho más fácil y pueden caminar a los profesionales a cometer
actos o a entrar en situaciones donde ejerzan violencia obstétrica. Y por último, quería resaltar un poco un documento de la OMS que presenta, pues lo presenta para Europa. Sin embargo, pues sí, para Europa, sin embargo, me parece que, digamos que estos 10 pilares o 10 principios básicos son muy ocupables pues en nuestro tema y nos pueden ayudar pues para, para evitar o más bien para promover el parto, el parto digno. Entonces está el ser no medicalizado, el ser basado en el uso de tecnología apropiada, ser basado en evidencias científicas más actualizadas, el ser regionalizado, el ser multidisciplinario, el ser integral, estar centrado en las familias, ser apropiado culturalmente, tener en cuenta la toma de decisiones de las mujeres y respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres. Todos estos, pues de Erika ya les habló de estos, pero pues es para que se les quede como final, porque creo que es algo muy importante que todos como médicos y como profesionales deberíamos saber y deberíamos tener en cuenta pues al momento de atender a una mujer y pues más cuando es para el parto. Y listo, muchas gracias. Bueno, pues no sé, no sé si quieren, les quería compartir una historia en donde pues creo que reúne muy bien muchas de las violencias y de las formas de violencia que vimos con Erika. Entonces, no sé si les parezca. De una, Juli. Dale. Listo. Entonces, es una historia un poco vieja, pero pues creo que reúne muy bien todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Es de la Universidad de Lozano, entonces para que tengan en cuenta por si alguna vez quieren también investigar. Habla de Yaira, una barranquillera de nacimiento y bogotana de corazón, la cual el 19 de julio, un día de conmemorar el grito de independencia de Colombia, se encontraba en su casa ultimando detalles para el nacimiento de su hija. Mientras transcurrían las horas, ella comenzó a sentir que aumentaban los dolores bajos. Al arribar al centro hospitalario, eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Su madre bajó rápidamente del taxi para pedir una silla de ruedas, pero nunca se la trajeron, de manera que Yaira caminó hasta la entrada de urgencias, donde el vigilante la ingresó rápidamente a la sala de maternas y le dijo, su madre no puede entrar. Yaira llegó con 4 centímetros de dilatación. La acostaron en una camilla boca arriba con las piernas abiertas, junto a otras madres en aparente trabajo de parto. Yaira no tiene muchos recuerdos de lo que vio porque estaba muy concentrada en el dolor agudo que ella experimentaba. Por esto lo tiene presente porque pidió analgésicos a una enfermera y que el anestesiólogo llegó a los pocos minutos con una instrucción. Mamita, acuéstate en posición fetal. Cuando yo te diga respiras hondo por la nariz y por favor quietica. Si te mueves, quedas cuadriplégica. En ese momento Yaira abrió los ojos y siguió las instrucciones al pie de la letra, temiendo por su integridad. La noche siguió su curso y al llegar el alba notó que el personal estaba cambiando de turno. A ella la trasladaron junto a sala de partos. Luego llegaron un par de médicos a realizarle un tacto y posterior a esto le manifestaron que se encontraba en 8 centímetros de dilación. Nuevamente el dolor se apoderó de su cuerpo, se volvió intenso y las contracciones que sentía en la espalda bajaban hasta que la hacían gritar. En repetidas ocasiones pegó alaridos pidiendo analgesia, pero nadie se acercó a ella. Al contrario, los médicos y enfermeras parecían evitarla. La mañana del 20 de julio, 182 años después del grito independentista, ella gritaba por su derecho a la analgesia, con pocas fuerzas que le quedaban. En un intento de valor se agarró de los laterales de la camilla y alzó la plegaria pidiendo fuerza para soportar aquel dolor, e imploró luz para aquellos que la ignoraban. En ese momento las contracciones aumentaron el ritmo y sin darse cuenta empezó el expulsivo. Los minutos siguientes fueron rápidos y confusos. La enfermera se dio cuenta de las contracciones y pidió a los otros compañeros ingresarla de inmediato a sala de partos.
Mientras tanto, se le acercó y se le dijo: necesito que dejes de gritar, mamá, me vas a espantar a las otras mujeres. Al entrar a la sala, en el fondo sonaba una canción, Viento, del grupo Caifanes. Vio varios doctores y enfermeras, su cabeza se dispersó por un rato, pero el dolor no daba tregua, por lo que centró su atención en el trabajo de parto. Respiró profundo y pujó varias veces hasta que su pequeña nació, aproximadamente a las 11 de la mañana de aquel 20 de julio. Yaira dejó de sentir dolor cuando pusieron a su pequeña en su pecho por unos segundos. El doctor cordón umbilical y se la llevaron a su pequeña para pesarla, limpiarla y vestirla. Minutos después la sacaron ambas con destino a sala de recuperación, pero Yaira no tenía ni idea de cómo darle a comer a su bebé, ni mucho menos sacarle los gases. Una enfermera llegó tiempo después y le dio un tetero de fórmula, pese a que sus pechos empezaron a brotar, pese a que de sus pechos empezó a brotar tanta leche que se le empapaba la bata materna. Ella no sabía cómo poner a su bebé a succionar y le parecía mejor alimentarla que el tetero. Por eso pidió ayuda, buscó a alguna enfermera que le dijera cómo hacerlo, pero solo recibió negativas del personal. Cuando las ubicaron a ambas en la habitación, la esperaba su madre, su esposo y su suegra. Solo en ese momento pudo empezar a lactar con ayuda de Rodríguez, una enfermera de piso, quien la guió para que pudiera alimentar a su hija a las 5 de la tarde. Aunque al principio sufrió un poco, Yadira sintió alivio. Sin embargo, los dolores no se iban del todo. Las cicatrices de un parto no suelen ser solo físicas, sino muchas veces también quedan en el alma. Y listo. Pues esa era como la historia. Me parecía que recogía muchas de las cosas como que vimos anteriormente, como que el personal de salud no les ponga atención a las pacientes. También eso de la poca educación, por ejemplo, para lactar. Bueno, creo que ahí vimos muchas formas y pues me gustaría como que también comentaran al respecto. No sé si a alguien le gustaría como participar. Pues nos acompaña la profesora Silvia. No sé si de pronto la profesora quiera aportarnos algo desde su experiencia. Bueno, listo. No, muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, es hora de la noche y acá estamos con dos chicos nacidos de partos bien humanizados. Entonces, Mati, no, déjame, listo. Entonces, pues muy importante que se aborde este tema y además justo en esta semana que coincide con, pues en el mes del parto humanizado. Llegué un poquito tarde, discúlpenme, pero alcancé a ver como toda la revisión que habían hecho desde el punto de vista de reconocimiento de lo que es la violencia. Un momentico, Artur, ¿puedes parar? Por favor. Listo. Entonces, quería comentarles que hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Joan Galtung. No sé si alcanzaron a revisar dentro de la literatura que miraron sobre este teórico de la violencia. Le preguntarían las expositoras para no repetir de pronto algo que ya hayan dicho. No, La verdad no. Listo. No. Digamos que no es un autor que sea ampliamente citado. Ay, un momentico. Artu, mi amor, corazón. Bueno, entonces hagamos una cosa. Qué pena y me voy a mover a mi cuarto. ¿Me acompañas, Mati? Listo. Entonces, no es un autor que trabaja el tema de parto humanizado directamente, sino el tema de la violencia. Joan Galtung explica la violencia desde un modelo que es el modelo, ¿me están oyendo ahí? ¿Se está viendo bien mi internet? Listo. Sí. Desde el modelo de la violencia que explica, perdón, no había relevo para los, ay, gracias, para los niños.
Lo explica desde la experiencia como asesor en procesos de paz y de conflicto que ha vivido durante, como experto en el tema a finales del siglo XX. Y explica entonces la violencia como un triángulo. Entonces, arriba está la violencia directa, abajo estaría la violencia indirecta. ¿Qué explica Galtung? Explica que la violencia siempre tiene una manifestación evidente, visible, que se puede ver a través de, digamos, de acciones directas, lesiones directas hacia el cuerpo, maltrato físico o maltrato simbólico. Entonces, por ejemplo, un insulto, un grito, una descripción peyorativa de la persona que está enfrente, eso es violencia directa. Pero la violencia indirecta siempre es lo que está en la base de esa violencia. Entonces, por ejemplo, pues tiene dos vértices abajo del triángulo, que es la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia cultural es la violencia simbólica que se va acumulando y acumulando y acumulando y que hace que se naturalicen formas de maltrato y de ignorar los derechos de la otra persona. Y la violencia estructural es cuando estas violencias culturales llegan a ser tan naturalizadas que se convierten en parte de digamos, de las estructuras mismas de la sociedad. Entonces, por ejemplo, Colombia antes de la Constitución del 91, no había ninguna mención a que las mujeres, las personas afro, los indígenas, incluso muchos derechos de las mujeres no estaban mencionados dentro de la Constitución. Eso hace ¿qué es lo que significa? Que hay una forma de no reconocimiento de algunas personas, de algunos de sus derechos que son tan naturalizadas que hay estructuras de la sociedad que no permiten cambiar esa cultura. Y entonces, pues así se puede explicar mejor, de manera más organizada, la violencia. Entonces, un poco lo que hemos venido haciendo en la Universidad del Rosario, particularmente con un grupo de investigación, es que hemos diseñado un diplomado un curso sobre parto humanizado basado en esta idea de Galtung, de que la violencia está ligada a unos vértices inferiores que son violencias estructurales y violencias culturales, que sostienen esas formas de violencia directas que están en la parte de arriba del triángulo. Entonces, creo que ustedes explican bastante bien como los diferentes motivos por los que se dan este tipo de formas de deshumanización. Y entonces cuando ustedes hablan de la necesidad de cuidar a los cuidadores, de darles buenas condiciones de trabajo, a los obstetras, al personal de enfermería, de obstetricia, a los médicos generales, a los estudiantes que se forman en los hospitales, ahí están hablando de un poco la prevención de la violencia estructural. Necesitamos que haya instituciones que cada vez sean más conscientes de estas necesidades particulares de las pacientes y que den posibilidades materiales para que se dé un parto humanizado. Muchos de nuestros hospitales con hacinamiento, con exceso de trabajo para el personal, pues no podemos pretender que un obstetra sea querido, simpático, amable, que mire a la paciente a los ojos y que le pregunte su nombre si tiene 20 partos para atender en una sola mañana. Y si además tiene como unas restricciones monetarias para poder utilizar los insumos para sus pacientes, si no tiene suficiente analgesia, si no hay suficiente oxitocina, etc. La violencia cultural entonces se hace presente en esta problemática con la naturalización de ciertas formas de maltrato. El que yo les digo mucho a los participantes del diplomado, cuando ustedes le dicen mamita a una paciente, ustedes no saben si esa persona
ese hijo lo va a dar en adopción, por ejemplo. No tienen ni idea si ese hijo fue fruto de una violación, de algún episodio que la mujer no quiere vislumbrar como el inicio de una maternidad, por ejemplo. No se siente madre todavía. Y entonces ya de entrada muchas cosas que las tenemos como absolutamente naturalizadas pueden ser una forma de violencia cultural, que es esta forma de no reconocimiento, en este caso, de las necesidades particulares de nuestros pacientes. Y pues la violencia directa es sobre todo la última descripción que leyeron, pues está como repleta de formas de maltrato y de formas directas de violencia, como decirle a alguien que se calle porque va a asustar a las otras pacientes, pues es una forma de culpabilización y de ignorar lo que está sintiendo la paciente que incurre en la violencia simbólica directa. Entonces, esto nos ayuda a no perder de perspectiva como todas las violencias que vemos de manera directa siempre están basadas en una violencia cultural y una violencia estructural. Como ustedes bien lo dijeron, es importante la formación, porque la formación cambia la cultura. Y ustedes como estudiantes muchas veces han sido protagonistas de formas de maltrato y lo van a seguir siendo y no tienen ni idea qué hacer, se asustan, sienten que, por ejemplo, al señalar una inconsistencia de su profesor, pues van a ser penalizados por eso. Un poco invitarlos a que no tengan miedo, a que hablen de esto. Hay conductos regulares, obviamente, le pueden avisar al director de carrera de medicina, tratar de avisarle al director de obstetricia del hospital, que cada vez está más permeado y más interesado porque haya partos humanizados en los hospitales. Estoy hablando de Mederi. La cardio no tiene maternidad, me imagino, pero me imagino que tienen otros espacios de atención. Entonces, traten de abrir el diálogo. Ustedes son quienes están rompiendo un poco las barreras simbólicas y las barreras culturales que han sido construidas de generación en generación. Entonces, pues aplaudo este encuentro y las motivo a que se siga hablando del tema y lo sigan investigando. Pues también hay espacios de investigación. Ahorita la doctora Cristina Quevedo y yo estamos dirigiendo un proyecto de investigación en Mederi sobre el tema. Si se quieren unir, están súper bienvenidas. Cualquiera de las que está acá, bueno, o cualquiera, no he visto nombres de muchachos acá sí, acá hay un David, pero sí, está preeminentemente femenino este grupo. Entonces, y las invito a que sigan trabajando el tema. No sé si también pues haya alguna pregunta con respecto a cómo se está trabajando en la universidad, si de pronto este grupo de interés ya tenga como algún proyecto avanzado, alguna propuesta también para seguir trabajando el tema. No, pues yo antes de darle la palabra a Sofi, que levantó la mano, quiero agradecerle pues a Erika y a Juli por la excelente presentación. Realmente se nota que hicieron una investigación y que es un tema pues que les apasiona, entonces muchas gracias por tomarse el tiempo. A Silvia también pues por conectarse, por estar acá, por contarnos todas estas anécdotas y pues también todas estas definiciones. Em, y pues contarles así como ñapita que ese grupo, ese trabajo que se está haciendo en Medellín está muy interesante, está empezando. Yo también los invito a que nos ayuden. Yo estoy esperando a que me digan qué hacer para empezar a trabajar con toda, pero sí es un proyecto que suena muy interesante. Y bueno, sí, Sofi, tienes la mano levantada, entonces dale. Bueno, pues yo quería también, lo que dice Mari, agradecer, qué pena si no prendo mi cámara, es que estoy conectada desde el celular porque mi internet está horrible en el computador, pero quería agradecerles a Erika y a Juliana por el espacio y a la doctora Silvia también.
porque pues, por ejemplo, yo no soy de medicina ni de ciencias de la salud, yo estudio antropología y licenciatura en ciencias sociales, pero me gustan mucho las dimensiones, digamos, de la salud pública y de la, pues, antropología médica, y me gustó mucho la manera en la que se abordó pues esta violencia simbólica o institucional y digamos que estas dimensiones culturales que nunca se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, pues yo quería agradecer por el espacio porque de una u otra manera es muy interdisciplinar y ya pues para también lo que necesiten en cuanto a investigación y etnografías y eso, pues estoy súper pendiente. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, pues a ustedes por brindar el espacio, por la invitación del grupo de Ginecom, pues agradecemos, nos gustan estos espacios. Y a la profesora por acompañarnos. Pues creo que no hay más preguntas. No sé si ya cerramos o habrá alguna pregunta que no hemos escuchado. Y no, pues al parecer no hay más preguntas, entonces... Yo quería preguntarles, a tratar, pues ustedes ven de pronto alguna conexión entre este tema, yo sé que es un poco rebuscada la pregunta, pero entre este tema de la violencia obstétrica y lo que estamos viviendo hoy en día como país, las protestas, las exigencias o las voces que comienzan a alzar con respecto a un cambio social que se está necesitando. ¿Ustedes podrían conectar todas estas voces que se están alzando con el tema de la violencia obstétrica? Doctora, pues Pues, yo siento que no directamente, pero sí de alguna manera se ha como ha resaltado como esa necesidad de cambio en cuanto al rol de la mujer, siento yo, como que han tomado un rol más activo y también se ha criticado bastante, por ejemplo, que siempre que mencionan, pues hablan en las noticias, hablan como de ellos, y como que muestran que el que sale a marchar y a protestar es el hombre y la mujer quién sabe dónde estará. Entonces, eso es algo que han criticado bastante, que a mí la verdad me parece muy chévere. Siento que en este momento o en esta protesta respecto a las anteriores, las mujeres sí han tomado un rol mucho más activo y han tenido como mucha más visibilidad y han dicho como, oiga, yo estoy acá, dejen de ignorarme. Y por otra parte, siento que lo que ha pasado, pues obviamente en este país, tristemente, todo lo que es abuso sexual y violencia de género se ve muchísimo en el día a día y se pasa como si nada. Pero siento que a raíz de todo lo que ha pasado, pues en estas 2 semanas ya de paro, estas 2 semanas de ya paro, casi 4. ha hecho que se centre más el foco verdaderamente en los, no sé, en los maltratos y en los abusos a la mujer por ser mujer, hablando también desde la parte sexual. Entonces siento que tal vez no fue la razón por la que estalló, pero a medida que ha ido avanzando, sí se ha visto lo que usted dice. Ujú. Sí, Sí. digamos, yo opino lo mismo que dice Erika y pues ahí como para incluir un poco el nombre de las mamás de primera línea que me parecen increíbles y que sí han tenido bastante un protagonismo en las protestas y hablan, hablan obviamente del derecho de sus hijos, de ellas como madres, protegiendo pues a su familia. Y digamos que esto de alguna u otra forma sí lleva hasta este tema porque, bueno, pues digamos lo que decía Erika, no directamente, pero siempre en el trasfondo de que em, todas estas cosas tienen un fondo estructural. Ujú. Entonces, de forma de que cambiamos y queremos un cambio social, pues yo creo que esto siempre está en la mesa. Todos estos temas, pues, que tengan ese trasfondo. Y en verdad son todos.
Creo que David tenía la mano levantada. Muchísimas gracias por esa respuesta. Claro, ahí yo le veo total conexión a esas violencias estructurales que hay con respecto al desconocimiento de los derechos de las mujeres, que además digamos que ha sido un tema que se ha prolongado en nuestra sociedad porque vivimos más de 50 años de conflicto armado, en donde una de las principales armas, si no era el matar con armas, era el abuso sexual de las mujeres, porque es que en las comunidades ancestrales, en las comunidades campesinas, la relación entre la tierra y el cuerpo de la mujer es directa. Tanto así que la mayoría de nuestras comunidades tradicionales, cuando dan a luz, después del parto, uno de los ritos tradicionales es sembrar la placenta, porque donde está la placenta está el alma conectada. Entonces, si recuperamos el lugar de la mujer dentro de la sociedad, pues se logra primero una mejor conexión con lo que nos une a la tierra. Segundo, cuando hay un mayor respeto de los derechos de las mujeres, y eso lo han estudiado los economistas, hay sociedades mucho más equitativas. La equidad tiene que comenzar por la equidad de género. Es la equidad de género lo que le da impulso a las demás equidades. Entonces, imagínense ustedes, si siguen trabajando como futuros médicos y médicas por la equidad de género, desde el primer momento en el que una mujer pues se cambia su estatus y se convierte en madre, y desde el momento en el que un niño o una niña nacen, ahí es el momento, es un momento crítico en el que ustedes pueden dar herramientas para empoderar a esa nueva madre y para empoderar al niño y a la niña que nacen dentro de un contexto amoroso y tranquilo y lleno de confianza. Entonces yo sí, por eso como que le he apostado pues mucho a esto de cambiar la cultura dentro del parto. Y le había dado la palabra a David, pero entonces me planteé la palabra. Perdóname, David, tenías la mano levantada hace rato. No, tranquila, doctora Silvia, muchísimas gracias y pues también darle las gracias a Erika y a Juliana pues por la charla. Básicamente me quería meter porque igual al principio vi el número de participantes y se me hizo en serio demasiado grave, en serio muy grave que sea el único hombre que está acá metido. ¿Por qué? Porque básicamente la mujer se ha visto muy prácticamente invisibilizada, no sé si es la palabra correcta, pero sí, en esto, y más aquí que estamos hablando de toda la violencia obstétrica, y pues es algo que les incumbe a todos, o sea, no solo a ellas, así que veo que solo hay, pues gran parte del interés es solo por parte de ellas. Entonces me hace, pues, primero como hablarlo así como muy grave que sea el único, como que, no sé, pues, me imagino estamos en finales terminando, pero que esté acá metido, pues, eso. Y pues, en cuanto a lo que estaba hablando, doctora, del paro, pues también iba a decir que se dio como mucha normalización del patriarcado, en donde no me vayan a quitar ni nada. Pero básicamente la mujer a veces ni siquiera se da cuenta de lo violentada que está haciendo. O sea, se normalizó tanto de que no se dan cuenta de la violencia que le están haciendo y las microagresiones que se están dando. Entonces, como que también quería mencionar eso, porque pues se hizo muy normal y pues vivimos ni siquiera en un mundo, sino en un país que en serio es muy machista y se están dando todas estas cosas, entonces era como para que pues tuviéramos mucho en cuenta eso. Y también pues nada, lo que estaban hablando de las marchas, sí, gracias a Dios pues ha salido más adelante, o se ha visto más ahorita en cuanto a la relación del paro, donde la mujer se ha visto como más protagonista con todo lo que está saliendo. Aunque si nos ponemos a ver, eso también pienso que es como a lo largo pues lo largo que ha sido el paro, cómo se ha alargado, porque si lo veíamos al principio también era como los hombres son los que están dando la cara, no sé qué, y pues a medida que se ha visto pues ese crecimiento, pues han salido a relucir que no era que no lo estuvieran haciendo, sino que simplemente se daba esa invisibilización, ay, no sé si la dije, bueno, el caso. Y ya, entonces, invisibilización, es que a estas horas se traba la lengua. Sí, y ya quería aportar eso. Ya, muchísimas gracias. Gracias Bueno, a no, todos. muchas gracias, David. Perdón, sigue.
No, dale. Pues nada, yo creo que, digamos así como conclusión y digamos del tema, también quería, así como el último aporte, decir que pues siempre cuando se quiere promover el parto digno, también se promueve que la mujer se haga cargo de su propio cuerpo y se vuelva, em, o sea, deje de ser algo que alguien más puede controlar, sino que ella ejerce su derecho sobre su propio cuerpo y entiende que su cuerpo, pues ella lo puede, puede hacer lo que quiera con libertad. Y eso es bastante importante, pues no solo para la violencia obstétrica y para prevenirla, sino también pues en muchos otros ámbitos. Pues creo que pues de ese modo también podemos ver cómo podemos cambiar el paradigma. Ujú. Una idea que les dejo es que una de las formas pues hay mucha resistencia frente a este tema porque un poco el personal de salud se siente muy cuestionado y muy juzgado, pero una forma de vender este tema es el parto humanizado es para todos. No hay nada más pegajoso que la oxitocina. Y una sala de partos debería estar llena de oxitocina natural. Y la oxitocina tiene la ventaja de ser, digamos, prendediza. Cuando ustedes miran intensamente a los ojos a una persona, los niveles de oxitocina aumentan, porque hay un reconocimiento del otro y del afecto y del lazo simbólico que se establece. Obviamente yo hablo de lazo simbólico, pero entonces se establece pues una reacción química. Entonces, para los obstetras, para los médicos, para las enfermeras, es también importantísimo humanizar el parto porque les hace bien. Nada más satisfactorio que poder hacer el trabajo lleno de oxitocina y lleno de esta sensación de reconocimiento para con las otras personas, pero también de reconocimiento para con uno, ¿sí? Uno como mamá jamás se olvida del equipo médico que lo atendió a uno en el parto, jamás, sea porque fue un magnífico parto, como tuve la ventaja yo, sea porque fue un parto desastroso, lleno de maltratos. Uno nunca se olvida de las palabras que le dijeron. Entonces, pues traten de vender esta idea así, que el parto humanizado también humaniza al personal médico y también le da satisfacción y tranquilidad y salud mental al personal médico. Sí, pues hay yo también una última cosita. Sí, a mí me parece pues muy, muy interesante y muy difícil, ¿no? Porque pues si bien, o sea, yo siento que el mayor obstáculo, pues no sé, como opinión muy personal, el mayor obstáculo es más que todo como los recursos con los que se cuentan. Yo pues en lo que me puse a leer y veía y pues realmente lo que he visto y mi opinión personal, porque yo quiero ser ginecóloga, es que cuando pasan ese tipo de cosas es más que todo por lo que mencionábamos, porque hay muchas pacientes al tiempo, porque necesitamos ahorrar plata, porque tal cosa y tal cosa. Entonces siento que eso sí muchas veces como que inclusive así el obstetra que está tratando en ese momento no quiere hacerlo, de alguna manera le toca porque es lo institucional. Y pues no sé, eso me parece interesante, pero pues lo dejo como tiro el comentario y me voy. De lo que hablan, pues, por ejemplo, la FECOLSOG y la Asociación Antioqueña de Ginecólogos, lo que ellos dicen es eso, es como, pues a mí me parece excelente lo que queremos hacer de humanizar el parto y en verdad deberíamos hacerlo y deberíamos eliminar todas las prácticas de violencia obstétrica que hay, pero pues también hay que ser muy cuidadosos cuando se utiliza como el término violencia obstétrica y cuando se habla ya como a nivel legal, porque siento que eso de entrada como que le dice a la mujer y en general a todo el mundo que ella va a ser maltratada apenas entre una sala de parto, ¿sí? Porque, no sé, ellos decían que da como esa percepción y pues si uno lo piensa como que realmente sí, puede que se pudiera usar un término como más chévere.
Y lo otro, pues, es que también pone al obstetra en una posición muy difícil. O sea, ciertamente, pues, ellos no hacen como 3 años de residencia para salir a maltratar personas. Como me decía un ginecólogo hace poco, cuando pasó lo del caso de Kennedy, hace como 2 meses, no sé si lo conocieron, pero decía, ¿cómo van a salir a decir que a esta señora la mataron si uno no se levanta todos los días a decir como cuántas personas voy a matar hoy? ¿Mm? Entonces, pues eso también me parece interesante como desde el punto de vista ya, pues, de los médicos, del personal de salud. Y ya, era eso. De verdad, muchas gracias a todos, incluyendo a David, por los aportes. Creo que hicieron que esta última partecita de la charla fuera súper, pues, productiva, ¿no? Como que también escuchar las historias, las opiniones, formas de ver, pues, este tema que es tan amplio, es muy interesante. Entonces, pues, una vez más, gracias a todos, a Erika, Juliana por la participación, a Silvia por conectarse, a las personas que participaron, pues por participar. Saben que es del grupo de interés de salud pública y el de obstetricia y ginecología, pues estos temas realmente son cosas álgidas, son cosas de las que se deben hablar. Entonces, pues qué bonito tener espacios como estos para hablarlo entre nosotros. Y nada, creo que ahora sí, pues si no hay más preguntas, más comentarios, pues daría por terminada la reunión.